Buenas noches y bienvenidos a nuestro nuevo segmento de introspección literaria. Están aquí con su presentadora favorita, Eduviges Rosales. Como el yin y el yang, la noche y el día, la vida y la muerte, la dualidad está en todos los aspectos de nuestra existencia. Hoy nos enfocaremos en la dualidad del ser y particularmente en el dilema entre la vida pública y la vida privada. Para abarcar esto, he decidido ahondar en los insondables mares de la literatura y contar con la ayuda de 4 expertos. Así que, por favor, denle una cálida bienvenida a estos grandes académicos, conocedores del arte de la pluma. Nuestro primer invitado es el escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1899, del cual se puede destacar el minicuento Borges y yo, de la colección El Hacedor, publicada en 1960. Jorge Luis Borges. Hola a todos, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Nuestro siguiente invitado es el escritor nacido en Praga en 1883. De él reconocemos en particular su obra Metamorfosis, publicada en 1915. Con ustedes, Franz Kafka. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Ahora, el escritor y diplomático mexicano, nacido en 1928, cuya novela Aura fue publicada en 1962 y es considerada una obra ejemplar del realismo fantástico. Carlos Fuentes. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Por último, con ustedes, el escritor, dramaturgo, poeta y soldado español, nacido en 1547, reconocido como el padre de la literatura en castellano, autor de la novela Don Quijote de la Mancha, publicada en 2 partes en 1605 y 1615. Esta obra ha sido reconocida mundialmente como una de las mejores obras literarias de la historia y la primera novela moderna. Él es Miguel de Cervantes. ¡Saludos! Saludos, Miguel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Las obras de estos autores pueden parecer muy diferentes, de distintas épocas, países y movimientos literarios. Sin embargo, todas ellas exploran el tema de la dualidad del ser, tema y motivo que los convoca hoy. Pero Eduviges, antes de que continúe, siento que es muy importante contextualizar a nuestra audiencia y contarles un poquito de lo que es la dualidad, pues esta noche no será tan especial si todos los presentes no saben de qué estamos hablando. Tienes toda la razón. Para asegurarnos que todos comencemos en la misma página, hagamos una breve recapitulación. La dualidad del ser corresponde a una idea que propone a los seres humanos como personas multidimensionales, con elementos contradictorios u opuestos que coexisten y construyen la totalidad de su identidad en interacción con la sociedad. Como había mencionado anteriormente, el enfoque de hoy será la dualidad presentada en la vida privada y la vida pública. Pero esa es mi favorita. Así es. Te preguntarán, ¿a qué me refiero con estos términos? Bueno, la imagen pública se entiende como la representación individual de una persona bajo el punto de vista de varios individuos. Está sujeta e influenciada por factores externos como lo es la opinión pública, los medios de comunicación y o las expectativas culturales. Aquí me parece importante resaltar que esta representación es asequible a las masas, ya que se construye a partir de acciones o conductas percibidas en la sociedad. Sí. ¡Wow! ¡Qué buen aporte! Parece que estás más que capacitado para tomar mi lugar como presentador. Ahora, la imagen privada es la comprensión interna del individuo que abarca sus características personales. Esta es la percepción íntima que el individuo tiene sobre sí mismo y no suele compartir externamente. Usualmente son características reprimidas en el ser, sea por sí mismo o por la sociedad. Antes de comenzar nuestra discusión, me gustaría compartir una pregunta que me surgió mientras leía la obra de Borges y que impulsó el interés por esta investigación. ¿Cómo se ha explorado la dualidad entre la imagen privada y la imagen pública en diferentes obras literarias? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! La verdad me pusiste a pensar. ¿Por qué no dejamos que el mismo Borges comience esta discusión? Bueno, gracias, Eduviges, y gracias, Carlos. Pues efectivamente, en Borges y yo indago el tema de la dualidad del ser al desdoblar mi identidad como escritor, mi imagen pública y mi imagen privada. Todavía he sentido que, toda mi vida he sentido que hay 2 caras a mi ser. Ustedes dirán que el Borges que ven ahora es el más auténtico, el verdadero.
pero realmente solo es una representación o una actuación del Borges público, el que ustedes conocen, el escritor que todos ustedes conocen y que ha hecho obras reconocidas y cuyas opiniones y gustos son conocidos de manera general. Esa es solamente la primera cara. Porque por el otro lado, yo también en el cuento reconozco la existencia de un yo privado, una segunda cara, la de un Borges íntimo, por así decirlo, privado, uno más genuino que realmente explora sus pasiones y se cuestiona verdaderamente. Me gusta mucho la distinción que haces. ¿A qué crees que se debe esta división de tu ser? ¿Qué factores llevaron a que surgiera un yo público y un yo privado en tu vida? No puedo hablar por Borges, pero en mi caso, esta separación entre la imagen privada y la imagen pública surgió a partir de la sociedad española de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y lo que ésta me buscó imponer como escritor. Quizás no sabían esto de mí, pero yo trabajé como recaudador de impuestos atrasados. Y al ser acusado de recaudar más dinero del debido, pasé varios meses en la cárcel real de Sevilla. De la misma manera en la que la sociedad encajona e impone parámetros estrictos en las personas, estaba literalmente encerrado. Así que recurrí a la escritura como un método de escape. Aquí fue cuando comencé a escribir mi novela Don Quijote y decidí que mi creatividad fluyera libremente. Mi prólogo debía ser escrito por una figura avalada, distinta a mí. Debía tener ostentosas anotaciones en las márgenes y en los pies de página, haciendo referencia a estos grandes artistas, grandes sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos y eruditos que todos admirasen. Pero nada de esto resonaba en mí, ni con mi estilo, ni situación. Sentía que mi esencia como autor se estaba apagando, bajo todas las normas a las que la sociedad me sometía. Por eso, decidí que de todo esto debía carecer mi libro, porque no tenía que acotar en la margen, ni que anotar en el fin, como hacen todos. No soy ningún Santo Tomás, y mucho menos guardo decoros tan ingeniosos. Qué buena referencia. Qué buena explicación y muy interesante tu historia, Cervantes. Y pues obviamente tenemos experiencias diferentes en mi vida. Siempre, digamos, mi imagen o mi vida pública también ha sido forjada por las expectativas de la sociedad, de alguna forma u otra. Como escritor y como figura pública, siempre me he sentido un poco presionado a seguir la imagen que se espera de mí como un académico o como un literato. De cierta forma, he sido encajonado en una profesión que a veces se pone en conflicto con otros intereses personales. Wow, qué interesante. De hecho, pues, por comentar, no se imaginan cómo me tocó a mí durante la Segunda Revolución Industrial. A pesar de ser parte de una familia de comerciantes, presencié directamente los efectos de un sistema opresivo en la población. La mentalidad capitalista que imponía la sociedad me obligó a trabajar en una compañía de seguros entre, creo yo, 1908 y 1912, donde recibía un mísero sueldo. Y encima de eso, fui marginado por ser judío en Praga, la cual era una colonia alemana en esa época. Y todos estos elementos cultivaron un conflicto interno entre la persona que quería ser y la persona que la sociedad quería que yo fuera. Y esta fue una idea que desarrollé en mis novelas más adelante. Kafka, yo te admiro mucho. Me parece increíble cómo tu experiencia, tan expuesto a la sociedad, te ha enriquecido como autor. Muchas gracias. Mucho valor en la manera en que te aseguras que tus obras reflejen quién eres y tus experiencias de vida. También por eso yo me rehusé a quedarme callado cuando fui testigo de la tiranía y la injusticia. En mi época, Latinoamérica estaba envuelta en conflictos de autoritarismo. Y a pesar de la represión que se generaba, nunca dejé de criticar los fracasos de nuestros gobernantes, seguir doctrinas que solo me restringen. Me parece muy curioso cómo todos han expresado su frustración por estar encasillados por la sociedad, pero como ninguno de ustedes se rebeló completamente frente a ella, lo cual me lleva a pensar, ¿debe haber un balance entre seguir las normas y romperlas? ¿Preferirían ser marginados o no mostrar quiénes son en realidad, estar reprimidos? Pues mira, yo era un don nadie, a quien nadie quería. Siempre aspiré a ser un escritor, pero no tuve un pasado educado.
por lo que no pude construir una buena reputación. Es por esto que abarqué la escritura de una manera irónica, donde se reconocen las normas sociales a través de la parodia. Hice esto para mostrar mi credibilidad y convencer a la población de que era un escritor, de que era un autor, un escritor, conocedor y merecedor de que leyeran su obra. Quizás hayan visto que en el prólogo hice referencia a mi gran amigo, para reconocer a otros autores valiosos a través de él, ya que esto era lo esperado en mi época. Pero al mismo tiempo, me mostré como un innovador, un revolucionario, un genio anárquico, a la vanguardia, o por lo menos, eso es lo que dicen los críticos de mí. Sí, definitivamente tuviste un impacto muy grande y ya en mi caso, cada vez siento que mi yo público se apodera más de mi yo privado, como si estuviera perdiendo legitimidad de mi identidad. Poco a poco mi yo privado le va cediendo todo a la imagen pública, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Cada vez que mi interior encuentra otro interés, mi exterior ejerce una especie de actuación de estas pasiones y las lleva a un nivel de trivialización. Precisamente en Borges y yo expreso esta dualidad a través de una focalización interna en el narrador autodiegético. De hecho, quería comentar algo un segundo. Las diferentes formas en las que Borges y Cervantes abarcan la presión social me lleva a pensar en mi obra, La Metamorfosis. Si Borges sigue por este mismo camino, dejándose consumir por su yo público, terminará como Gregorio de mi obra, que por vivir sujeto a las normas de la sociedad, terminó rechazando su naturaleza humana y literalmente se transformó en un insecto. Espera, Kafka. Cuando leí tu obra, entendí la transformación de Gregorio en un bicho como una metáfora fantástica de la alienación humana en las sociedades de capitalismo desarrollado. Y al mismo tiempo representa el anhelo y la angustia de una fuga imposible, buscando una manera de regresar a la vida natural. ¿Esto cómo se relaciona con el dilema del yo público y el yo privado del que hablaron ya Borges y Cervantes? Qué pregunta tan interesante. Pues en La Metamorfosis, debido al contexto en el que Gregorio vive, su vida pública enfrenta una dualidad entre su naturaleza humana y su yo privado, y su rol en la sociedad y su yo público. O sea, en la obra, Gregorio pierde la batalla entre las diferentes versiones de su propio ser y busca expresar esto a través de su transformación en un insecto. Ese era mi objetivo, o sea, expresar esa dualidad como algo literalmente opuesto a su naturaleza física. Los insectos están en la parte más baja de la cadena alimenticia y muchas veces se asocian con seres trabajadores explotados y peones sin ningún propósito propio. Gregorio ya se había resignado a pasar su vida entera con un trabajo en el que ni siquiera se le confiaba y siempre con el ánimo de intentar pagar la deuda de su propia familia. Estaba resignado a los roles que sus diferentes yo le habían asignado. Y es esta la misma actitud de resignación que adoptó ante su transformación, sin cuestionar ni buscar resolverla, con un yo privado infeliz ante la vida materialista que estaba llevando. Y era tal la demanda social y la manera en que la sociedad condicionó a Gregorio que se anuló su naturaleza y este sufrió un proceso de deshumanización. Así lo mostraste tú, Borges, en tu cuento, pues realmente expresa sentirte limitado por tu exterior, por la sociedad y por la presión que se te impuso como escritor y como figura pública. Yo en lo personal los invito a ser más como Cervantes, que se reconoce como un ser imperfecto, una persona que quiere ser errática, que sueña, fracasa y acepta sus defectos. A diferencia de Gregorio, Cervantes no se somete a la condición de bicho y mantiene su naturaleza por más marginada que sea. Primero que todo, Kafka, me siento muy halagado. Muchas gracias. Y segundo, si me permiten resaltar, ¿qué análisis tan completo? Sí. Me quito el sombrero. Completamente de acuerdo. El sombrero. Sin lugar a duda, estableciste a Gregorio como un personaje redondo y dinámico, con eternas complejidades y transformaciones. Sí, de acuerdo. ¿Y saben, amigos? Al igual que Kafka, yo exploro el efecto que tiene la presión ejercida por factores externos en las protagonistas de mi obra.
Aura y Consuelo, creo que las conocen, pero lo abarqué de una forma, creo que completamente diferente. Estas eran mujeres a mediados del siglo XX, que desarrollaron su autopercepción y percepción del mundo dentro de una sociedad machista, por lo que inherentemente existen dentro de un conflicto entre las expectativas sociales y la autenticidad individual. En la novela, la naturaleza de esas mujeres se manifiesta en su carácter de brujas, que construyen un mundo propio en el que ellas son sus entes de autoridad y ejercen una autoliberación. No obstante, Consuelo, a pesar de ser una mujer sabia y centrada, expresa un deseo inevitable por la juventud y por el amor. De cierta forma, Consuelo internaliza las expectativas impuestas por el patriarcado y se obsesiona con la idea de perpetuarse, de disociarse y condicionar el presente con la fuerza del pasado para buscar el placer del romance y la maternidad. Carlos, lo que dices me ha puesto a pensar que en tu obra hiciste una división física de algo que aún no hemos explorado de la imagen pública y la imagen privada. Y eso es la unidimensionalidad y la multidimensionalidad que se desdobla dentro de las personas. Y corrígeme si me equivoco, pero yo interpreté que Aura y Consuelo son la misma persona. Consuelo siendo la imagen privada y poseyendo toda la multidimensionalidad del ser, y Aura siendo un espejismo convocado por el deseo entre Felipe y Consuelo. Ella es solo el medio unidimensional a través del que Consuelo intenta cumplir con su objetivo de la eterna juventud. Sí, Eduviges, sabes que tienes toda la razón. La dualidad se expande principalmente en la específica relación entre Aura y Consuelo, pues cada una manifiesta una idea de feminidad diferente. Por un lado, está Consuelo, es la matriarca tradicional, cuya motivación en la vida es ser madre. Pero para lograr esto, Aura es utilizada, sí, utilizada, como una figura feminizada y sensual, que se apodera de la masculinidad. A través de los monólogos soliloquios de Felipe Montero, interpolados a lo largo de la narración en segunda persona, se puede ver como Aura y Consuelo son, en esencia, el reflejo la una de la otra. Ellas sonríen, comen y caminan al mismo tiempo. Son dos caras de la misma moneda. Y no es que esos personajes que pudiste construir en tu obra, Carlos, tienen una profundidad demasiado interesante. Y yo también me conecto mucho con estas variantes dimensionalidades que Eduviges pues acaba de introducir en la discusión. En mi caso, al yo privado le gustan, por ejemplo, los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII y hasta la prosa de Stevenson. Mi yo público comparte estas preferencias, pero de una manera vanidosa, que las convierte en atributos de un actor, como les había mencionado antes. Entonces es una actuación de la profundidad de estos gustos, pues cada uno me sirve para aferrarme a la eternidad que tiene el tiempo, o el espacio, o el lenguaje, que todas estas cosas que me gustan y que me apasionan tanto. Entonces, esto es algo que mi imagen pública jamás podría expresar en una mente, jamás podría demostrar la pasión que le tengo a este tipo de cosas. En otras palabras, mi imagen pública funciona solamente como una proyección o una extensión externa de mi imagen privada, que es muy superficial. No obstante, no puedo negar que estas capas que componen mi ser viven en conjunto. Sería exagerado afirmar que la relación entre lo privado y lo público es hostil, porque no lo es. Lo privado vive para que mi yo público pueda tramar su literatura, toda mi obra. Una literatura que justifica y al fin y al cabo hace tangible a mi yo privado. A pesar de que mis dos yos coexisten, puede que entren en conflicto durante momentos específicos de mi vida, pero se pueden fusionar, pueden intercalar. Uno puede hasta dominar al otro, pero lo ideal siempre es intentar encontrar un balance entre ambos. Wow, qué interesante realmente. Me hace pensar en la angustia existencial que sufren muchos y cómo esta inherentemente nace del temor de lo que es nuestra sombra, de lo que nos muestra el espejo, de las capas más profundas de nuestra identidad. Por esta razón, me gustaría agradecerles a nuestros invitados, a estos magistrales escritores, jugadores de lengua que con sus palabras forman el espejo, este que nos hace reflexionar, el que nos adentra a los más recónditos abismos de nuestro ser, donde nos vemos obligados a enfrentar a nuestro propio reflejo. La literatura es en esencia el espejo.
Por esta razón, es necesaria la existencia de lectores abiertos quienes están en disposición de aprender, interpelar, buscar y ahondar en lo que es ese espejo y lo que éste tiene para mostrarles. Ahora que se acerca el cierre de nuestro segmento, me parece importante conectar todo lo que... Ya casi se va a acabar. No puede ser, el tiempo ha pasado muy rápido. Como pasa el tiempo. Sí. Y por esta razón, me parece muy importante conectar todo lo que hemos discutido a lo que en realidad hace la literatura, los lectores. Las obras de los autores presentes el día de hoy y de muchos otros, a pesar de en ocasiones ser tan distintas, tienen paralelismos conceptuales que permiten comprender diferentes perspectivas de lo que es esa dualidad del ser. Sustancialmente aportan a las interminables concepciones mentales que componen el debate entre la imagen pública y la privada. De esta manera, se busca crear lectores eruditos y poco frívolos, capaces de asimilar sus propios reflejos en la literatura, capaces de reconocer la aparente imperfección de la obra y la aparente imperfección del autor. Lectores que están preparados, como ya dijo Kafka, para soñar, fracasar y reconocer sus defectos. Lectores que logren así aplicar lo encontrado a sus propias vidas y de una manera u otra conseguir ser fieles a su propio ser. Edu, Con esto... ¿me permites? Creo que hablo de parte de todos cuando te damos las gracias por ser tan excelente presentadora y por invitarnos y darnos una voz y compartir esa dualidad que tanto nos persigue a nosotros y a nuestros personajes. Te damos infinitas gracias por invitarnos a tu hermoso show. Verdaderamente has sido una presentadora excepcional y nos has dado la oportunidad de tener esta charla, esta discusión tan enriquecedora, tanto para nosotros como para toda nuestra audiencia. Correcto. Muchísimas gracias a ustedes. Y con esto concluimos el segmento de hoy de introspección literaria. De nuevo, quiero agradecerle a nuestros invitados por sus reflexivos y rigurosos aportes a la discusión. Y a los que nos están viendo el día de hoy, esperamos que tengan una linda noche y que siempre estén en busca de la introspección de su ser. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook en @introspección literaria de Eduviges Rosales. Yo soy Eduviges Rosales y ya nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la audiencia.